Muy buenas tardes. Mi nombre es Diana Sofía González Escobar, soy profesora del programa de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el trabajo denominado Prácticas Docentes en la Formación de Enfermería a nivel universitario. Este representa un ejercicio académico que hace parte del proceso de construcción de la propuesta de tesis doctoral en educación con el apoyo de la doctora Olga Marina Vega Angarita. Para dar inicio a este proceso es importante que tengamos unos elementos de contextualización de este fenómeno o de este problema que abordamos en este trabajo. ¿Por qué? Porque estamos aquí articulando unos elementos de la pedagogía al explorar las prácticas de enseñanza de los profesores universitarios, pero de manera específica alrededor de lo que es la enfermería como disciplina y profesión. Entonces, para quienes hacemos parte de la enfermería, es de pronto fácil reconocer cómo la evolución histórica y el desarrollo de la enfermería pues ha tenido una influencia o nos ha dejado unas herencias que permanecen a través del tiempo en lo que es la percepción de lo que es la enfermería, el reconocimiento social con respecto a la función de enfermería, la valoración y el ejercicio de una autonomía dentro del proceso de desempeño de sus roles. Entonces, la evolución histórica y el desarrollo de enfermería es un elemento importante a tener en cuenta porque, como lo mencionaba, pues hay unas herencias o unas, digamos, características que aún se encuentran presentes dentro de nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestros procesos. En la historia de la enfermería en Colombia también es un proceso determinante porque es el contexto o es el espacio donde estamos haciendo el análisis de la situación. Y en Colombia la enfermería se formaliza en 1903 con la creación de la Escuela de Enfermería del Hospital Santa Clara en Cartagena. Sí, y a partir de ahí, entre la década de 1910 y 1920, surgen otros programas, se crean otros programas alrededor de instituciones universitarias como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, pero vinculados a facultades de medicina, dirigidos por personal médico. Los profesores eran personal médico y quienes escribían los libros y orientaban los contenidos que debían conocer enfermería era también el personal médico. Es realmente hasta después de la década de los 50, donde los programas de enfermería o las escuelas de enfermería empiezan a ser dirigidas por enfermeras y los docentes de enfermería pasan a ser en su mayoría enfermeras con formación postgradual o una amplia experiencia profesional. ¿Por qué en esta época? Porque en esta época es que empieza el proceso de formación postgradual en enfermería en nuestro país y eso pues realmente impulsó y generó cambios significativos en ese proceso de desarrollo, no solamente a nivel de las estructuras curriculares y de los procesos de enseñanza, sino también con respecto al desarrollo de la investigación y de la visibilización de la enfermería en el ámbito académico, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y otros dos elementos que influyen de manera determinante en la estructuración de los programas académicos en enfermería, no solamente de enfermería, sino pues en todos los programas a nivel universitario, son los cambios y las tendencias en la educación y las tendencias profesionales y disciplinares. ¿Por qué? Porque es un requerimiento que los programas académicos respondan, o sea, estén en capacidad no solamente de responder a los lineamientos con respecto a los procesos educativos específicamente a nivel superior, plantean lo del Ministerio de Educación, sino también que sus profesionales o sus graduados estén en capacidad de dar respuesta a esas demandas que el sector externo le plantea para su desempeño profesional. Entonces, estos elementos, a través de la historia de lo que ha sido la educación de enfermería, pues han determinado, algunos han sido o sea, son visibles o son tangibles, pero hay otros que
permanecen de manera intangible y condicionan o direccionan los procesos de formación y el desempeño del rol del profesor. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta al examinar estas prácticas de enseñanza en la educación en enfermería es la relación entre teoría y práctica. ¿Por qué? Porque desde el proceso de desarrollo de la enfermería, específicamente en la etapa teórica, se ha empezado a hacer muchísimo énfasis, y es algo que encontramos en la literatura de enfermería, que siempre se insiste en que la práctica tiene que estar soportada en la teoría. ¿Por qué? Porque es la única manera en que nosotros logremos el desarrollo y la consolidación de la enfermería como disciplina académica y alcancemos el reconocimiento, sí, como un campo o como una profesión dentro del campo de las profesiones del área de la salud. Hay tres conceptos que es importante retomar o que tengamos presente en el análisis de esto, del proceso que estamos compartiendo, y es el concepto de educación, de formación y de profesión. Teniendo en cuenta que estos tres conceptos han también sufrido una evolución, que han sido, o sea, que su conceptualización ha estado también determinada, digamos, por los enfoques filosóficos o las corrientes filosóficas de influencia en las diferentes épocas, ¿sí? Desde la postura epistemológica de las personas que han trabajado en su conceptualización. Pero de manera general podemos decir que la educación es un concepto que históricamente se ha relacionado con la institucionalización o con las instituciones, llámese institución a la familia, a la escuela o al trabajo, y ha sido interpretada o entendida como un hecho social, como una acción o como un valor dentro de la sociedad. La formación es un concepto también que tiene unas raíces desde la antigüedad, desde los griegos, y en ese momento el concepto de formación estaba íntimamente vinculado al ser humano, al sujeto y a su subjetividad, ¿sí? Esta formación pues ha tenido una conceptualización, o sea, una variación y una modificación en ese concepto, pasando ya a ser mucho más instrumental, mucho más asociado a la productividad y a las necesidades del mercado. Y el concepto de formación, pues de profesión, perdón, es un concepto pues que ha sido básicamente, digamos, construido o fortalecido desde los estudios de la sociología, que han, digamos, realizado esos procesos de análisis del paso de una ocupación hacia una profesión, como es el caso de enfermería, pero fundamentalmente la profesión es un concepto que está asociado al trabajo y a un conocimiento específico alrededor de ese trabajo. Entonces los conceptos centrales acá van a ser el concepto de formación, el concepto de práctica y el concepto de enseñanza. En la del concepto de formación, como les mencionaba, es un concepto que se ha transformado a través de las diferentes posturas frente a la educación en su proceso de desarrollo histórico, y la delimitación de lo que es la acción de la institución educativa. Entonces, encontramos dos enfoques o dos miradas: la formación como instrucción, en donde la formación se interpreta como un proceso de desarrollo académico, un progreso en los conocimientos, un avance en la preparación para el desempeño, y una formación como proceso de desarrollo de la forma estética y de la forma ética de cada uno o del ser humano, ¿sí? Que retoma los elementos del concepto clásico vinculado al sujeto y a la subjetividad. Con respecto a la práctica, también hay diferentes miradas. Su conceptualización o su interpretación está determinada, digamos, por la postura de cada uno de los autores y sus teorías. Pero desde la pedagogía, la práctica es un conjunto de relaciones entre lo que se dice, dónde se dice y quién lo dice. En la práctica, desde la pedagogía, se interpreta que en la práctica está contenido el saber, por lo cual no es posible oponer teoría y práctica. Es decir, el saber no puede ser entendido como aquello que se relaciona con el mundo de las ideas, y la práctica como lo que se relaciona con la realidad o el mundo empírico. Otros autores como Chasky en el 2012 plantea que la práctica es un conjunto de haceres y discursos en un espacio y tiempo específico, que se organizan y conectan a través de diferentes tipos de relaciones
de causalidad, de constitución o de intencionalidad, que están motivadas por un fin específico, por lo tanto, son temporales y cualquier fenómeno social puede considerarse como una red de prácticas. La enseñanza, por su parte, también es un concepto que tiene diferentes conceptualizaciones, pero es importante considerar que la pedagogía es la disciplina que conceptualiza, aplica, experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de saberes específicos en las diferentes culturas, en este caso, la enfermería en Colombia. Y se refiere tanto a los procesos de enseñanza propios de la exposición de las ciencias, como también al ejercicio del conocimiento al interior de las diferentes culturas. Para Stenhouse, la enseñanza es un arte donde las habilidades y las destrezas del profesor son las que permiten la optimización de la práctica de la enseñanza, y plantea que el centro del quehacer del profesor está entre la enseñanza y la investigación, ¿sí? Que determinan y orientan su práctica en el aula, ¿sí? Y le posibilitan plantear posicionamientos permanentes que implican a sus estudiantes y a la sociedad. ¿Qué se ha encontrado hasta el momento con relación a la educación en enfermería y las prácticas docentes o de enseñanza en los programas o en el proceso de formación en enfermería? Pues diferentes perspectivas y conceptualizaciones. Los trabajos están centrados en examinar los procesos en áreas o temáticas relacionadas con componentes de formación disciplinar o el desarrollo de unas competencias específicas. Se abordan de manera tangencial los procesos pedagógicos, el significado de las prácticas para los docentes, las características y los retos de las prácticas y los modelos pedagógicos en los programas de formación. Y con respecto a las prácticas educativas y docentes y de enseñanza, se encuentran unos elementos generales. O sea, se abordan desde la estructuración del currículo en torno al cuidado, las relaciones de cuidado en la formación en enfermería, cómo se desarrollan y cómo las lideran los profesores. Nos abordan como resultado una desarticulación entre lo teórico y la teoría y la práctica en la enseñanza y en el aprendizaje del cuidado y de la enfermería, y otros plantean propuestas o evaluaciones de estrategias didácticas y de construcción de conocimiento, o están enfocados hacia la descripción de experiencias exitosas. Desde los profesores o desde la mirada de los profesores, ¿qué se encuentra? O qué se encuentra en la literatura. Primero, que los trabajos abordan el significado del ser enfermero y la competencia de ser docente desde la mirada de los profesores, el resaltar el pensamiento crítico reflexivo por parte del enfermero profesor que asume el papel de mediador del aprendizaje, la prevalencia de la formación disciplinar sobre la formación pedagógica, porque se valora el conocimiento técnico científico de la disciplina como un elemento que cualifica para la enseñanza de la enfermería. El interés por la formación pedagógica solamente se da después de que se ha realizado la vinculación a la labor docente, y se destaca el valor o la importancia que se da a la relación pedagógica docente-estudiante. Otros resultados que se encuentran es que se identifican los retos del ejercicio pedagógico para los profesores de enfermería, que se identifica una distancia entre el conocer el contenido y en hacerlo accesible a los estudiantes, que el dominio del contenido técnico-científico le proporciona seguridad y es para el desempeño en el aula a los profesores, y que en general, y es algo que prevalece, la base científica compensa la falta de conocimiento metodológico y de estrategias de enseñanza-aprendizaje para los profesores. En conclusión, en el área de la educación de enfermería en Colombia, específicamente en lo relacionado con las prácticas de enseñanza que desarrollan los profesores, es posible afirmar que no es una temática de investigación de principal interés, porque existen muy pocos estudios relacionados con la educación en enfermería y de manera específica con el proceso de enseñanza y las prácticas educativas. Entonces, indagar de manera general sobre lo que son las prácticas de enseñanza, su conceptualización, encontrar su significado, lograr caracterizarlas y identificar sus transformaciones y desarrollos, pues implica un ejercicio
digamos, qué debe realizar enfermería para lograr orientar y comprender los procesos de formación. Les agradezco mucho su atención y quedo atenta a cualquier inquietud. Mil gracias.